Hola y bienvenidos al video tutorial del Departamento de Recursos de Desechos del Condado de Riverside, para el programa de desviación de desechos de construcción y demolición, o CID. En este video explicaremos cómo completar el plan de reciclaje de desechos, formulario B, su proceso, requisitos y expectativas. Por favor visite nuestro sitio web para encontrar una copia descargable del formulario B y otros documentos, recursos útiles e información de contacto. El programa de desviación de desechos de CID es un programa del condado diseñado para cumplir con AB 939 y la sección de conservación de materiales y eficiencia de recursos del Código de Construcción de Cal Green. El requisito pide que solicitantes desvían un mínimo del 65% de los materiales de CID, del total de desechos generados por la construcción y/o demolición. Todos que soliciten un permiso dentro del condado de Riverside serán requeridos por el Departamento de Construcción y Seguridad a comunicarse con el Departamento de Recursos de Desechos, para determinar si el solicitante deberá cumplir con el programa de desviación de desechos de CID. Cumplimiento con el programa se completa en dos partes, por medio del formulario B, el plan de reciclaje de desechos, y el formulario C, el reportaje de su plan de reciclaje. Si está completando un formulario B, entonces se encuentra en la etapa inicial de su proyecto y está en el proceso de despejar las condiciones de su permiso. Antes de la emisión de su permiso, los solicitantes deben demostrar primero en el formulario B cómo planean administrar sus desechos. Los solicitantes deben implementar ese plan durante todo el proceso de construcción y/o demolición del proyecto. Para la primera sección del formulario B, por favor anote la fecha en que está completando el formulario. Incluyendo el mes, día y año, incluya el número o números de permiso de construcción. Si el proyecto es un desarrollo de tramo, incluya el número de tramo. Incluya una descripción del proyecto, por ejemplo, unidad de vivienda adicional, desarrollo de viviendas de tracto, construcción comercial, proyectos residenciales unifamiliares, etc. Incluya la dirección del proyecto y agrega el código postal en la casilla a la derecha. Incluya el nombre y información de contacto del solicitante y del contratista. Finalmente, anote la fecha estimada de inicio y de finalización del proyecto, incluyendo el mes y año. Por favor lea las metas de desempeño. Como se explicó al principio del video, aplicantes deben desviar un mínimo del 65% de los materiales de CID del total de desechos. Para la próxima sección del formulario B, por favor lea las condiciones y coloque sus iniciales en cada casilla para reconocer que acepta cumplir con estas condiciones. La primera condición reafirma que comprende el propósito del programa de desviación de desechos, y hará lo mejor posible por desviar un mínimo de 65% de los materiales de CID del total de desechos. La segunda condición establece que cada nuevo subcontratista deberá ser informado sobre el plan de reciclaje de desechos. Se le muestrará las áreas de reciclaje y se le proporcionará copias de estos formularios. Si no hay un subcontratista o subcontratistas designados, el solicitante designará claramente los contenedores de reciclaje, o un almacenamiento de desechos para el reciclaje del proyecto. La tercera condición establece que debe haber un mínimo de 2 contenedores, uno para la eliminación de basura y el otro para el reciclaje de materiales de CID. Todos los proyectos inevitablemente producirán basura. Es decir, materiales que no son reciclables, por lo que se requiere un contenedor de basura. También se requiere un contenedor de reciclaje, ya que la mayoría de sus desechos de construcción y/o demolición pueden ser reciclables. La cuarta condición establece que el reciclaje se puede colectar y transportar de 3 maneras. Una opción es autotransportar sus materiales. Esto significa que usted colectará y transportará sus desechos a un sitio o vertedero de desechos, o a un establecimiento de reciclaje autorizado. Otra opción es contratar con un transportista de franquicia. Esto significa que usted contratará directamente con un transportista de franquicia, y rentará contenedores específicos para el reciclaje de los materiales de CID. La tercera opción es colaborar con el contratista general asociado al proyecto para crear un plan de reciclaje. Tenga en cuenta que usted es responsable de garantizar que el contratista conozca e implemente el plan de reciclaje aprobado. La quinta condición establece que una vez que se complete este formulario, debe ser enviado por correo electrónico al Departamento de Recursos de Desechos antes de la emisión de permisos. Esto debe enviarse por correo electrónico a wasteplanning@ridco.org. La sexta condición es un reconocimiento de que después de que se complete el proyecto y antes de la inspección final, se deberá completar y entregar un reportaje llamado formulario C. Este formulario verificará si se realizó su plan de reciclaje. La última condición le informa que el formulario C debe ir acompañado con evidencia de la desviación de desechos. La evidencia puede ser en forma de cartas legibles, recibos, facturas y/o reportes incluyendo los pesos certificados para todos los materiales que se reciclen, reutilicen, convierten en abono, recuperen y/o depositen en vertederos. El peso indicado en estos recibos se utilizará para calcular el porcentaje de desviación total, en el formulario C.
Para la siguiente sección, por favor considere los tipos de desechos que espera generar de su proyecto. Es importante tener en cuenta que todo el material enumerado, menos la basura, es reciclable. También es importante tener en cuenta que los proyectos inevitablemente generarán basura. Por favor, asegúrese de reflejar esto en su plan. Cuando complete esta sección, asegúrese de marcar la casilla junto a los materiales que aplican a su proyecto e indique el método de desecho para cada material. Usemos el proyecto de John como ejemplo. Su proyecto generará cartón, concreto y madera. Marcará la casilla junto a estos materiales e indicará su plan para cada uno. Dado que todos estos materiales son reciclables, va a seleccionar reciclar para cartón y para concreto. Sin embargo, puede optar por reutilizar la madera para leña, así que en lugar de seleccionar reciclar, seleccionará reutilizar. Por último, dado que la generación de basura es inevitable, también marcará la casilla junto a basura y seleccionará vertedero como el método de desecho. Para su propio proyecto, después de que decida cómo administrar los desechos, lo siguiente es planear cómo transportará su material y a dónde lo transportará. Al crear este plan, tenga en cuenta elegir un establecimiento de reciclaje o transportista de franquicia que recicle su material y pueda proporcionarle un recibo. Debe guardar y enviar sus recibos como evidencia de desviación para obtener aprobación de su formulario C. Para esta sección, usted, el aplicante o el contratista, tiene algunas opciones. Una opción es autotransportar todo su material incluyendo basura a un establecimiento de desviación. Cuando elija un establecimiento, escriba el nombre y ciudad en donde se ubica el establecimiento en la cuarta columna, y escriba autotransportar en la columna de comentarios. Tenga en cuenta que no todos los establecimientos de desviación aceptan de todo tipo de material. Es su responsabilidad llamar al establecimiento de desviación de su elección, para verificar que acepten y reciclen su material. Un enlace a una lista de establecimientos de reciclaje está disponible al final de esta página. Cuando lleve su material a un establecimiento de desviación, debe declarar en la tarifa de entrada que sus desechos de C y D están siendo transportados para su reciclaje. Asegure que los recibos reflejen desechos de C y D y no desechos residenciales ni comerciales. Esto es necesario porque necesitará los recibos para completar su formulario C. Los recibos que no cumplan con estos requisitos no contarán para su objetivo del 65% de desviación. La segunda opción es rentar contenedores de reciclaje para C y D, por medio de contrato con un transportista de franquicia dentro del condado de Riverside. Una lista de transportistas de franquicias está disponible al final de esta página. Por favor, indique el transportista de franquicia de su elección en la cuarta columna y escriba contrato con transportista de franquicia en la columna de comentarios. Es su responsabilidad directamente contactar el transportista de franquicia para establecer un contrato. Al rentar contenedores de reciclaje de C y D, debe asegurarse de comunicarle al transportista que los contenedores son para el reciclaje de materiales de construcción y demolición y no para basura. Los solicitantes pueden pedir un reportaje de desviación donde se indique claramente el reciclaje de cada material. Si se obtiene, este reportaje debe enviarse junto con su formulario C. Otra opción es reutilizar, convertir en abono o recuperar parte o la totalidad de sus desechos. Indique cualquier de estas opciones como su método de desecho en la tercera columna. Tenga en cuenta que debe tomar fotos de su material y enviarlo junto con su formulario C, como su evidencia. Por favor, también guarde recibos para desechos que serán depositados en vertederos. Finalmente, por favor de firmar el formulario y cuando esté listo, envíelo por correo electrónico a wasteplanning@ripco.org para revisión. Por favor, espere de 2 a 3 días hábiles para recibir confirmación de revisión del personal del departamento. Después de aprobación, las condiciones serán despejadas de su permiso y reflejado en el sistema. Es importante guardar todos los recibos de todos los desechos, tanto reciclados como depositados en vertederos durante todo el transcurso de construcción o demolición del proyecto. La inspección final no se programará a menos que entregue un formulario C, que demuestre que se realizó el plan de desviación de desechos. Si tiene alguna pregunta, por favor visite nuestro sitio web o comuníquese con la sección de planificación del Departamento de Recursos de Desechos del Condado de Riverside por medio de correo electrónico a wasteplanning@ripco.org o llámenos a 951-486-3200. Gracias por ver el video tutorial para el programa de desviación de desechos de construcción y demolición.